estén por encima de los poderes globales. ¿Esto es posible? Bueno, desde Argentina nos atiende Carlos Ferreira, presidente de la Asamblea Ciudadana Europea Unidos por la Paz, para poder evaluar con él esta posibilidad. Vamos a recibirlo y agradecerle, por supuesto, que nos acompañe. Señor Ferreira, muy buenas noches, bienvenido a Arimanchik. Hablemos, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Carlos, hablar con ustedes y con vuestra emisora de televisión. Un gusto. ¿Qué cosa es la Asamblea Ciudadana? Bueno, estamos en un mundo que está en guerra, un mundo que está troceado, que está construyéndose a sí mismo en un mundo diferente. Lo que era el mundo en enero, Carlos, hoy ya no lo es más. El mundo, esta visión universalista que teníamos de un mundo centrado en valores, habitualmente occidental, nos encontramos que en un mundo en guerra, Asia es un polo, Europa es otro, se alía con Estados Unidos, empiezan a aparecer otros polos, África, y bueno, y estamos en un mundo multipolar que ha cambiado en estos últimos 100 días, en el cual los miembros del gobierno global que creíamos que teníamos, Naciones Unidas, las estructuras del G20, del G7, pensamos, los que vivimos en el mundo occidental, de que no habría una guerra en los territorios en los cuales hay claramente 500 años de dominación en el mundo, en el cual era imposible pensar que se pudieran alterar los derechos humanos, de que las libertades civiles se fumaran y que, bueno, que se bombardearan ciudades. Bueno, esto está pasando, el mundo ha cambiado. Y por lo tanto, si los ciudadanos que no tenemos nada más que el marco de los estados nacionales, y los estados nacionales están también a través de su dirigencia política por efecto o por defecto involucrados en la guerra, como vemos, las 27 democracias europeas enviando armas bajo un contexto patriótico a Ucrania frente a una de las potencias nucleares, a una de las dos potencias nucleares más grandes, mientras que desde el otro lado del Atlántico, a 12.000 kilómetros de distancia, la clase política fogonea el conflicto. Estamos en un mundo muy complicado, los estados no están, la gobernanza global no está, y bueno, los ciudadanos estamos de a pie, estamos sin rumbo y a expensa de que alguien apriete un botón, haya una guerra nuclear, y esto es lo grave. Entonces, bueno, las asambleas ciudadanas comenzaron a funcionar, en realidad, antes de la guerra, con la pandemia, cuando vimos que también la gobernanza global no funcionó con la pandemia, y ya sabíamos que no venía funcionando, porque no puede ser que en un mundo cada vez con mayor riqueza tecnológica, económica, haya cada vez más pobres. Entonces, claramente algo andaba mal, y desde ese punto de vista las asambleas ciudadanas, Carlos, tienen por sentido comenzar a deliberar, reflexionar cuál es el papel del ciudadano en esta democracia que también es oriental, porque estamos en un momento en el mundo en el cual Occidente tiene que dejar de pensar en valores universales y comenzar a pensar de que tiene que plantearse la diversidad, porque si no vamos a tener un problema. Carlos. Ahora es la batalla militar, la batalla económica, la batalla tecnológica, pero cuando llegue la batalla cultural, cuando Occidente enfrente a Oriente, vamos a tener un problema los ciudadanos. Entonces creo que este es el momento justo para comenzar a hablar de estos valores. Ahora, Carlos, ¿quiénes componen estas asambleas ciudadanas y por qué han establecido vínculos tan fuertes con algunos medios de comunicación? Mire, los ciudadanos son el elemento activo de cualquier democracia. No puede existir una democracia si no tiene ciudadanos. Sin duda. Y a su vez el ciudadano le da valor a la democracia. Los partidos políticos son accidentes estructurales en esa forma de hacer democracia, y sobre todo en el mundo occidental. En el mundo oriental hay otras formas también en las cuales el ciudadano está presente. Y bueno, aquí los ciudadanos interesados nos hemos reunidos para debatir en el marco de estas asambleas, ayudados por una serie de ciudadanos, diríamos, que son un poco un capital, una reserva moral del mundo, gente que no está de acuerdo con que se demuela la cultura de paz, gente que toda su vida ha trabajado
por la paz, por ejemplo, premios Nobel de la Paz, por ejemplo, exfuncionarios de Naciones Unidas, por ejemplo, organizaciones sociales como la Asociación Madre de Plaza de Mayo, sí, las vi, o por ejemplo la Asociación Suspenso al Racismo de España, una asociación que trabaja con niños pequeños, Carlos, 5 o 6 años que están en la escuela y sufren racismo seguro. El Estado español no es capaz de contener esa realidad. Entonces, bueno, muchas otras organizaciones. Entonces, esta reserva moral de gente que trabaja por la paz, que quiere tener una cultura de paz, creó este espacio que se llama Unidos por la Paz, en el cual hay numerosísimos premios Nobel, exfuncionarios de Naciones Unidas, organizaciones sociales de los derechos humanos, derechos civiles, antirracistas, y estamos trabajando en impulsar esta Asamblea Ciudadana que entendemos son las que en este momento de ausencia de gobierno, ausencia de democracia en la gobernanza global, pueden establecer un marco de cambiar esa estructura. Estamos en un momento en el cual el mundo tiene que pensar si Naciones Unidas va a existir, en qué marco. Primero tiene que haber un acuerdo Occidente-Oriente para encontrar el punto justo para que unas nuevas Naciones Unidas mucho más democráticas, que permitan la voz de los ciudadanos, que permitan los aportes de los ciudadanos, tanto en política como en acciones, sea posible. Hoy en día las Naciones Unidas no están, las Naciones Unidas no respetan al ciudadano. Ahora, la idea en tal caso podría ser la aparición y la presencia de más asambleas, muchas de ellas en América Latina, bajo esta inspiración y este sentido, Carlos, que usted nos comenta, pero al frente van a haber unos críticos que van a decir esto es lo más parecido al Foro de Sao Paulo. ¿Qué se les contesta? No, para nada. Yo creo de que quien puede criticar al Foro de Sao Paulo lo hace de una perspectiva o empresarial, porque no le gusta que sin duda los seres humanos crezcan en función de lo que necesitan y no de la ganancia, o puede ser que haya algunos trasnochados de la política que le tengan miedo a un pensamiento de la diversidad y el progreso. Para nada. Las asambleas ciudadanas son estructuras de democracia entera, como nosotros la decimos así, y que se construyen en función de esta realidad. Mire, claramente si nosotros hemos aprendido en estos últimos 500 años de construcción del mundo occidental y acompañado muchos sectores del mundo de Oriente, claramente la democracia va a seguir existiendo, va a haber reglas de juego que se van a plantear desde lo jurídico, y desde ese punto de vista tiene que haber un parlamento ciudadano global. ¿Por qué no lo hay hoy? La Asamblea General de Naciones Unidas es un rejunte de fotocopias de la política, de fotocopias de la política, de fotocopias. Nadie los eligió para estar en la Asamblea General. Nadie eligió al secretario general de Naciones Unidas. En realidad lo elige el secretario, lo elige el Partido Demócrata de Estados Unidos o el Partido Republicano, en función de quién está en el poder. Pero después, a partir de ahí, no hay democracia, digamos, ¿no? Y estas estructuras de Naciones Unidas son las que tienen que cambiar, y los ciudadanos que somos parte de la democracia global tenemos que votar ese secretario general, y en ese sentido la Asamblea tiene este objetivo. Nosotros queremos, los ciudadanos del planeta, los ciudadanos planetarios, votar a nuestras autoridades del gobierno global. Correcto. Y esto se va a tener que lograr porque claramente el secretario general de Naciones Unidas, en esa nueva Naciones Unidas que tiene que resurgir después de esta guerra entre Occidente y Oriente, tendrá que tener el voto de los ciudadanos para que realmente esa Secretaría General, esa Naciones Unidas, tenga la autoridad moral para parar una guerra cuando ésta se va a producir, cuando realmente haya que tener la capacidad para establecer un fin a la violencia. Carlos, el tiempo me gana, pero leyendo la propuesta en general hay algo que quería remarcar que me llama mucho la atención y que saludo personalmente, que es el peso, la asignación que le dan ustedes a todos los temas de memoria, a no perder la memoria histórica. No, los latinoamericanos hoy más que nunca tenemos que tener memoria de lo ocurrido en nuestro continente. ¿Qué le parece? Mire, nuestro continente, junto con el continente africano, fueron los depositarios de las barbaries más conocidas en los últimos 500 años.
la esclavitud, la conquista, el robo de los recursos, la realmente puesta en campo de hacinamiento de los pueblos originarios. Y los saberes ancestrales son los que realmente hoy siguen previviendo, porque gran parte de los pueblos originarios de América Latina han conservado sus saberes ancestrales y su memoria, y creo que desde aquí América Latina es un reservorio de paz. Estoy seguro que vamos a poder aportar a ese proceso. Pero, Carlos, yo ahí le quería decir a los demás, en todo este proceso de Occidente, Oriente, el nuevo papel del ciudadano en una democracia global, se plantea el papel de los estados. Ah, no, seguro. Fíjese, y el Estado-Nación como discusión. Son uno de los temas centrales en este proceso de estados nacionales, que desde el punto de vista del ciudadano nosotros lo hemos valorado. Estamos pensando que tal vez sería muy importante también que los ciudadanos tengan una representación más allá de los límites. Don Carlos, nacionales. No puedo seguir conversando porque el tiempo me ganó, pero quería pedirle algún contacto para quienes quieran saber más de las asambleas y ponerse en contacto con ustedes. Por supuesto, nos pueden escribir a info@nosotroslospueblos.org, info@nosotroslospueblos.org. Con gusto vamos a contestarle y establecer contacto, Carlos. Don Carlos Ferreira, le mando un gran abrazo, muchísimas gracias y estupenda iniciativa, todo lo que sea apostar por una nueva cultura de paz y un nuevo diálogo entre las civilizaciones. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias, señor. Carlos Ferreira.